Mi nombre es Ethan y tengo 28 años. Trabajo como ingeniero estructural, una profesión que me apasiona pero que me exige viajar constantemente de un sitio a otro, revisando obras, supervisando estructuras y evaluando posibles problemas en distintos proyectos de construcción. A veces paso más tiempo en aeropuertos u hoteles que en lo que solía considerar mi hogar. Digo solía porque hasta hace poco pensé que tenía una casa propia, un lugar que representaba todo mi esfuerzo y dedicación. Sin embargo, descubrí que podía perderlo todo de un día para otro. Regresé de un viaje de trabajo de 1903 semanas. Exhausto. Estaba en otro estado revisando un proyecto colosal, ruidos de maquinaria, horarios extendidos, reuniones con obreros, arquitectos y gerentes del proyecto. Comía casi cualquier cosa que tuviera cerca. Apenas dormía en 1900 un hotel económico y mientras tanto soñaba con el momento de llegar a mi casa para recostarme en mi propio sofá. Tenía un anhelo inmenso por sentir la comodidad del hogar después de tanto estrés. Pero lo que me esperaba en mi barrio fue una de las peores sorpresas de mi vida. Era un día soleado y el viaje de vuelta se me hizo eterno. Llevaba una pequeña maleta con mis cosas de trabajo y mi portátil. Manejé por mi calle, saludando mentalmente a los vecinos que veía pasar, agradeciendo estar cerca de mi cama para poder descansar. Sin embargo, en cuanto llegué a la esquina de mi manzana, noté en la distancia algo extraño en mi jardín. Un letrero gigante de vendido. Mi cerebro tardó varios segundos en procesarlo. Pisé el freno de golpe, el auto se sacudió, mis llantas chirriaron. El corazón se me desbocó. Me bajé y me acerqué al letrero. Toqué esas letras rojas y blancas esperando descubrir que era alguna equivocación. Pero no, estaba sólidamente clavado en el césped y no tenía ninguna pinta de ser un error temporal. Entré corriendo a la casa. Al abrir la puerta, me encontré a mi padrastro, Richard, cerrando cajas con cinta adhesiva, mis muebles desaparecidos, mis adornos apilados, los cajones de la cocina abiertos, todo patas arriba. Richard ni se inmutó al verme. En lugar de eso, me saludó con esa sonrisita condescendiente que usa siempre que quiere recordarme que soy un niño a sus ojos. «Oh, hola, chico», dijo, volviendo a llamarme con ese apodo que tanto me irrita. «Llegaste antes de lo previsto». Me quedé en silencio un instante, sintiendo un hormigueo de ira que se expandía por mi cuerpo, como si fuera a estallar en cualquier momento. Tomé aire y logré soltar un grito ahogado. ¿Qué demonios está pasando aquí? ¿Por qué hay un cartel de vendido en mi jardín? Él contestó tan tranquilo. ¿No es obvio? Se vendió la casa. Tu madre y yo decidimos que no la necesitas. Es muy grande para ti, un joven que siempre anda de viaje. Es mejor algo más práctico. Además, considera que te hicimos un favor. Lo dijo con naturalidad, como si en verdad pensara que esto era una forma de ayudarme. Creo que fue en ese instante cuando comprendí lo retorcido que podía llegar a ser. Siempre había sentido cierto recelo hacia él, pero nunca lo vi tan claro. El corazón me palpitaba en las sienes y sentí una punzada de incredulidad. ¿Un favor?, pregunté perplejo. ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? Esta casa la compré yo con mi dinero. He estado pagando la hipoteca por años. No tenías ningún derecho. Richard soltó una pequeña carcajada muy suave, pero que sonó como un bofetón a mi dignidad. Eres tan inocente, Kido. Deja de creer que eres un genio de las finanzas. Al final del día, todo es dinero de la familia, y los bienes de la familia se comparten. ¿No lo sabías? Me quedé pasmado. Mi padrastro se levantó, tomó una maleta elegante y la acomodó para llevársela. Luego me miró de arriba abajo y soltó un suspiro de aparente paciencia. Mira, quisiera quedarme más tiempo a explicártelo, pero tengo un vuelo que tomar. Mi viaje por Europa empieza hoy y no puedo perderlo. Tu madre se fue antes, yo la alcanzaré, y cuando volvamos, ya veremos lo del condominio en la ciudad. Hazte un favor, relájate y empaca lo que te quede. Pronto te daré detalles de tu nuevo hogar. Después de eso, salió por la puerta tan campante, dejándome petrificado en medio de mi propia sala, o mejor dicho, de lo que quedaba de ella. Caminé por el espacio vacío, apenas podía reconocerlo. No sabía si llorar, gritar o romper algo. Fue una sensación de traición, de impotencia y rabia que me carcomía por dentro. Revisé mis documentos y cuentas bancarias. Efectivamente, había un depósito de una fuerte suma por la venta de la casa, y de inmediato noté que se habían hecho grandes retiros para pagar hoteles, marcas de lujo, boletos de avión e incluso para enviar dinero a cuentas en el extranjero. Todo eso había ocurrido en cuestión de días. Fue como una confirmación brutal de que no solo me habían arrebatado mi propiedad, sino que estaban gastando el dinero sin mi autorización y dejándome con prácticamente nada. Mi siguiente paso fue llamar a mi madre, esperando que, de algún modo, tuviera una explicación distinta. Marqué su número con el corazón en la garganta y la desesperación en los dedos. No contestó. Lo intenté otra vez. Nada. Volví a llamar y al fin entró la llamada, pero su voz fue igual de distante, como si yo estuviera exagerando. Ethan, cariño, ¿por qué me llamas tanto? Estoy en Europa, ya te lo había dicho. No puedo hablar mucho. Vendieron mi casa, mamá. Quiero una explicación. ¿Cómo pudiste permitirlo? ¿Por qué no me advertiste? Ella se tomó un instante, suspiró y respondió con tranquilidad que me heló la sangre. Ethan, hijo, tienes que entenderlo. Esa casa era demasiado para ti. Trabajas todo el tiempo. Estás fuera. ¿Para qué querías un lugar tan grande? Era mejor venderla y asegurar un espacio más adecuado. Además, parte del dinero se usará para un condominio que se ajuste a tus necesidades. Agradece que Richard se molestó en tomar las riendas. ¿Que agradezca?, repetí incrédulo. ¿Te escuchas? Me han quitado mi propia casa y ahora pretenden que viva en un departamentito mientras ustedes viajan en primera clase. Es absurdo. Ella apenas se inmutó. Siguió con su discurso condescendiente
condescendiente, como si en realidad creyera que todo era en mi beneficio. Me habló de lo costoso de la casa, de lo difícil que era mantenerla, de lo mucho que me iba a estresar. No podía creer lo que escuchaba. Tenía el puño apretado y apenas podía controlar mi tono de voz. Colgué tras darme cuenta de que no serviría de nada discutir. Estaban totalmente convencidos de lo que hicieron. Me quedé solo, en la que alguna vez fue mi casa, con cajas medio vacías y casi ningún mueble. El eco de mis pasos resonaba en las paredes. Esa misma noche, sentado en el piso, planeé mi siguiente movimiento. No iba a quedarme sin hacer nada. Richard creía que todo le saldría bien, que yo era un pelele, pero se equivocaba. Hice 2 llamadas fundamentales. Primero, a mi abogado y amigo de la universidad, Sam. Luego, a mi tío David. Sam respondió con un tono preocupado. Esto es grave, Ethan. Por lo que me cuentas, es posible que Richard haya cometido un fraude hipotecario. Si refinanció a tus espaldas y falsificó tu firma, podemos demandarlo por todo lo alto. Necesito ver los papeles, las firmas, las fechas, todo. Dame un poco de tiempo para investigar. Colgué y luego llamé a mi tío David, hermano mayor de mi madre, un hombre con su propia firma de contabilidad que siempre detestó a Richard. Tan pronto le conté lo que había pasado, explotó. ¿Qué? Lo sabía. Ese desgraciado siempre. Me pareció un estafador. ¿Cómo se atrevió a quitarte la casa? Esto no se va a quedar así. Voy a revisar todos sus estados financieros, los manejos de sus negocios, sus declaraciones de impuestos. Si encuentro algo chueco, te aseguro que lo haré pagar. Esa noche dormí en un hotel barato porque ya no quería ni estar en mi antigua casa vacía. Me costó conciliar el sueño. Sentía una furia mezclada con desesperación. Sin embargo, también tenía un atisbo de esperanza. Si había alguna forma de exponer a Richard y recuperar al menos parte de lo que me correspondía, estaba en manos de Sam y de mi tío David. Los días siguientes fueron confusos. Alternaba mi tiempo entre mi empleo, donde me exigían viajar a otro sitio a supervisar un proyecto más pequeño, y las llamadas constantes con Sam y David. Acordamos que mantendría un perfil bajo. No me comunicaría con Richard ni con mi madre, para no alertarlos, que creyeran que yo estaba derrotado y sin fuerzas para luchar. Mientras tanto, Sam se encargó de revisar cada documento relacionado con la hipoteca y la refinanciación. David, por su parte, rastreó las declaraciones de impuestos de Richard y posibles movimientos turbios. Pasaron casi 2 semanas. Me hospedaba en sitios distintos, sin nada fijo. Fue uno de los periodos más tensos de mi vida. En mis ratos libres, repasaba una y otra vez los estados de cuenta, buscando un hueco, algo que me sirviera para defenderme. También lidiaba con la rabia de sentirme traicionado por mi propia madre. No podía entenderlo. ¿Cómo era posible que quien me dio la vida se prestara a una estafa tan descarada? Una tarde, casi al cumplirse la segunda semana, recibí 2 llamadas. Primero Sam. Ethan, encontré pruebas contundentes de que tu firma fue falsificada. Hay una incongruencia en las fechas y en el estilo de la letra. Según un perito calígrafo, es clarísimo que no eres tú quien firmó. Y si eso es así, la refinanciación es ilegal y por ende, la venta posterior también es nula. Podemos demandar a Richard. Con esa noticia sentí el alma volver al cuerpo. Al instante, Sam me recordó que todo era un proceso complejo y que debíamos hacerlo bien para no dar pasos en falso. Pero la sola idea de que tenía una base legal me llenó de energía. La segunda llamada vino de mi tío David. Sobrino, vas a disfrutar esto. He encontrado varios pagos no declarados, ingresos en efectivo, cuentas en el extranjero que Richard no reportó al IRS. Le espera una auditoría fenomenal. Voy a denunciarlo. Ten por seguro que, cuando le caiga el IRS, no podrá escapar. Colgué y tuve que sentarme a respirar. Me temblaban las manos de la emoción. De pronto, todas esas noches de ansiedad cobraban sentido. Había un plan: hundir a Richard en sus propias mentiras y asegurarme de que comprendiera lo que significa meterse conmigo. Al menos desde la perspectiva legal, teníamos un caso fuerte. Decidí dejar a Richard tranquilo, que disfrutara de su viaje mientras gastaba dinero. Quería que siguiera pensando que me había derrotado. De esa forma, el golpe sería aún más grande cuando regresara y descubriera el desastre que se le venía encima. Mi madre tampoco se comunicó conmigo en ese lapso, lo que me dolía, pero ya no me sorprendía. El día de su regreso, Richard aterrizó un domingo por la tarde. Yo, por pura curiosidad y una dosis de morbo, fui a estacionarme cerca de la casa, donde él vivía con mi madre. Observé a distancia cómo un Uber lo dejaba en la puerta. Lucía un costoso abrigo y cargaba un equipaje elegante. Se le veía satisfecho, como alguien que ha disfrutado de hoteles 5 estrellas y cenas en sitios carísimos. Pero cuando trató de abrir la puerta, el código de seguridad no funcionó. Volvió a intentarlo, y nada. Entonces salió mi madre, a la puerta, con los brazos cruzados. Pude oír los gritos en la lejanía. Mi madre, con aparente nerviosismo, le decía que el banco había congelado las cuentas. Al parecer ella había ido ese mismo día a sacar dinero y descubrió que todo estaba bloqueado. Richard sacó su teléfono y cuando atendió la llamada, su rostro se puso lívido. Gritaba algo así como: ¿cómo que estoy bajo auditoría? Esto es un error. Incluso gesticulaba con desesperación mientras mi madre también levantaba la voz, exigiendo explicaciones. Yo me alejé antes de mí no decir que me vieran, pero no podía parar de sonreír. Se acercaba su ruina. Más tarde, mi tío David me puso al día. Gracias a él supe que Richard había entrado en pánico al descubrir que no tenía acceso a su dinero, ni en cuentas nacionales ni en las del extranjero. El IRS lo había marcado como sospechoso de evasión de impuestos y lavado de dinero. Era cuestión de tiempo antes de que todo se cayera a pedazos. Recibí la llamada de mi madre esa misma noche. Esperé a que sonara varias veces. Al final, contesté con un: ¿qué pasa? Ella sonaba alterada, lloriqueando, contando que Richard estaba en un hotel de mala muerte, que estaban al borde de la quiebra, que todo su dinero se
seguía congelado y que incluso corrían riesgo de perder la casa donde vivían. Luego me preguntó, en un tono suplicante, si había yo tenido algo que ver con todo eso. Lo único que te diré, respondí, es que Richard hizo las cosas mal y ahora está pagando las consecuencias. Mi madre, sollozando, intentó justificarse diciendo que ella nunca quiso perjudicarme, que pensó que esto sería lo mejor, que la casa me quedaba grande. No pude soportar más. Le dije adiós y colgué. Sentía más lástima que odio hacia ella. No era capaz de asumir su responsabilidad y prefería victimizarse. La noche siguiente, cerca de la medianoche, escuché golpes en la puerta de mi pequeño departamento temporal. Al mirar por la mirilla, lo vi a él, Richard, ojeroso, el cabello desalineado, el traje arrugado, como si no se hubiera bañado en días. Abrí solo un poco, bloqueando la puerta con mi pie, y pregunté con fingida cortesía, ¿puedo ayudarte en algo? Escucha, Ethan, contestó con voz temblorosa. Sé que estás molesto, pero las cosas se salieron de control. Necesito un lugar donde quedarme. Solo unos días mientras soluciono esto. Sus ojos suplicaban, pero había una ira latente. Lo noté en su mandíbula apretada y en las venas de su cuello. ¿Un lugar para quedarte? Repetí. ¿En serio pretendes dormir aquí después de quitarme mi casa? Eres un arrogante, chico. Sabes que no hice esto por maldad. Fue un acuerdo familiar. Solo queríamos que tuvieras un espacio más acorde a tu situación. Te puse un departamento en la ciudad. ¿Por qué eres tan desagradecido? Me eché a reír. Era absurdo escuchar esas palabras. Ladeé la cabeza y lo observé con una mezcla de desprecio y fascinación. Te diré algo, Richard. Este lugar no es tu hogar y nunca lo será. Vete de aquí. Él tragó saliva, respiró profundo y explotó. Eres un niñato egoísta. No tienes ni idea de todo lo que he hecho por ti. Comenzó a golpear la puerta con el puño. Sin dudar, saqué mi teléfono y marqué a emergencias, describiendo la situación. Apenas Richard vio lo que estaba haciendo, retrocedió, me gritó un par de insultos más y salió corriendo, seguramente intentando evitar que la policía lo encontrara ahí. Cerré con llave y me quedé de pie, sintiendo un temblor de adrenalina recorriéndome el cuerpo. Me serví un trago de agua y tardé un buen rato en calmarme. Los problemas de Richard, sin embargo, recién empezaban. La investigación del IRS siguió avanzando y, como me confirmó mi tío David, descubrieron múltiples cuentas no declaradas y gran cantidad de transacciones sospechosas. También mi abogado Sam terminó de interponer la demanda por fraude hipotecario, presentando las pruebas de la falsificación de mi firma. Todo se le vino encima casi de golpe. Mis conocidos me fueron contando que Richard andaba desesperado, buscando la forma de retirar dinero o de cancelar la auditoría. Mi madre, temerosa de verse implicada, comenzó los trámites de divorcio. Ella misma le cambió la cerradura de la casa. Ya no lo dejó entrar. De la unidad familiar que presumían, no quedaba nada. Un mes después, supe el desenlace. Richard intentó escapar del país. Literalmente fue al aeropuerto y trató de abordar un vuelo para desaparecer, suponiendo que en otro lugar podría eludir la justicia. Lo que no sabía es que, en cuanto pasó su pasaporte por migración, saltaron las alertas. Lo detuvieron allí mismo. No lo dejaron ni subirse al avión. Las autoridades lo interrogaron y procedieron con la detención formal cuando confirmaron las órdenes de investigación en su contra por evasión de impuestos, fraude hipotecario y otras irregularidades financieras. Mi tío David me lo contó, con lujo de detalles, mientras nos tomábamos un café. Cuando quiso pasar migración, sonaron las alarmas, literalmente. Estaba ya fichado. No pudo ni dar 2 pasos. Me reí, no de alegría malintencionada, sino de una especie de liberación. Al fin, el tipo que me trató como basura y que me robó todo lo que tenía, enfrentaba las consecuencias. En cuanto a mí, resultó que, con la demanda civil por el fraude hipotecario, obtuve una compensación bastante generosa. El juez determinó que Richard había actuado con engaños y que debía restituirme buena parte del valor de la venta de la casa. No recuperé la propiedad, pues ya había sido vendida a un comprador que, en teoría, no tenía culpa, pero al menos ese dinero me permitió comenzar de nuevo. Lo que más me dolió fue comprender que mi madre había estado a su lado hasta que la cosa se puso muy fea y vio que la podían involucrar en los delitos. No se disculpó de verdad conmigo, solo me llamó un par de veces haciéndose la víctima. Decidí no responder más, no valía la pena. Había crecido con la idea de que la familia lo era todo, pero me di cuenta de que algunas personas, incluso si comparten tu sangre, pueden hundirte sin contemplaciones si creen que eso les beneficia. Busqué un departamento más modesto, esta vez sin cofirmantes ni nada que pudiera comprometer mi propiedad. Retomé mi trabajo, regresé a mis viajes y supervisiones. Me enfoqué en sanarme, en aceptar la traición y en entender que, aunque duele, no tenía por qué cargar el peso de la culpa que no era mía. Hubo días en los que me sentía solo. Me preguntaba cómo pude ser tan ingenuo al confiar en mi padrastro y en mi propia madre. Fue un proceso de duelo. El lugar que amaba, donde pensé que construiría mi vida, había sido saqueado. Pero al final, lo esencial es que encontré justicia legal. Podría haberme rebajado a pelear a gritos o incluso a violencia, pero preferí seguir la vía correcta, la ley, y fue la mejor decisión. Tal vez tardó un poco, pero el golpe fue certero. En su momento, me preguntaron si no me daba pena ver a Richard así, hundido. Recordé sus risas, sus burlas, la manera en que me trataba de niño, incapaz de manejar sus finanzas, mientras él urdía un plan a mis espaldas. Rememoré los comentarios condescendientes de mi madre, diciéndome que lo hacían por mi bien, y comprendí que,
Si lo hubieran logrado sin consecuencias, jamás habrían sentido remordimientos. Así que no sentí lástima. Sentí que la balanza se equilibraba. Me han escrito algunas personas cercanas, o incluso algunos conocidos, de Richard, para pedirme que retire las denuncias o que tenga compasión. Yo me limito a decir que, si hubiera existido una verdadera intención de no hacerme daño, me habrían hablado antes, me habrían consultado, o al menos no habrían falsificado mi firma. No consintieron mi opinión, pues yo no veo por qué habría de compadecerme de quien no me tuvo la menor consideración. Pensar que todo empezó por hacerme un favor y por creer que yo no necesitaba una casa tan grande. Menudo descaro. En verdad, lo que necesitaban era financiar sus lujos, y lo hicieron a costa de mis años de trabajo. Todavía me acuerdo de las cajas a medio empacar, del eco de mis pasos en el pasillo vacío, de la voz de Richard casi canturreando, que al final todo es familia, Kido. Asombra la hipocresía y la frialdad de la gente cuando se trata de dinero. La última vez que supe de mi padrastro, estaba inmerso en un proceso penal complicado. Probablemente terminaría un buen tiempo bajo supervisión, con sus bienes embargados y con enormes multas que tardaría años en pagar, si es que lograba pagarlas. Mi madre se desvinculó lo más rápido posible, con un divorcio express, y según me han contado, tuvo que vender algunas cosas para cubrir gastos legales. No he vuelto a hablar con ella, aunque me mandó unos mensajes cargados de culpa y victimismo. No me interesa. Ya tuve suficiente de ese capítulo en mi vida. Hoy, puedo decir que duermo tranquilo. Tengo un nuevo techo, más modesto, sí, pero es mío. Me dedico a mi profesión con la misma entrega y, de hecho, he aprendido a llevar un control financiero mucho más riguroso. Tengo un abogado de confianza, y a partir de esta experiencia, leo cada línea de cualquier documento que firme. De alguna manera, me ha servido como una lección amarga pero valiosa. Hay gente que me pregunta si no me arrepiento de haber emprendido acciones legales tan contundentes. Yo respondo que si no lo hubiera hecho, me habrían pisoteado sin ninguna misericordia. A veces uno tiene que defender lo que es justo, aunque la otra persona sea familia, y en mi caso, preferí luchar por mí mismo, desenmascarar la mentira y cobrar, de la única forma que podía, la traición que sufrí. Para quien escuche o lea mi historia, solo tengo estos consejos. Lean siempre la letra pequeña. No confíen ciegamente en nadie, ni siquiera en la familia si notan señales dudosas. Busquen asesoría legal antes de firmar algo importante y, sobre todo, no duden en perseguir justicia. Muchas veces, la venganza más dulce es la legal, la que hace que el otro no pueda escapar de las consecuencias de sus actos. Porque la ira momentánea se pasa, pero la justicia bien aplicada deja una sensación de paz que no tiene precio. En mis días más oscuros, cuando estaba en aquel hotel barato pensando que lo había perdido todo, me consolaba imaginar la cara de Richard al descubrir que no saldría impune. Y cuando sucedió, cuando lo vi fuera de su propia puerta sin poder entrar, descubriendo que su vida entera se desmoronaba, esa fue mi pequeña y deliciosa reivindicación. Sé que suena cruel, pero quien haya sido estafado por alguien cercano, entiende la satisfacción de ver a esa persona enfrentar las consecuencias. Ahora miro atrás y reconozco señales que ignoré, su interés excesivo por mis pagos de la hipoteca, sus comentarios insistentes sobre cómo yo no necesitaba tanto espacio o sus consejos de que debía mudarme a un sitio más pequeño, su curiosidad constante por mis estados de cuenta, sus críticas hacia mis gastos en la casa. Todo formaba parte de un plan que, en mi inocencia, no quise ver. He recibido mensajes de amigos que se enteraron de lo sucedido, algunos incrédulos, de que mi madre lo permitiera, otros diciéndome que la familia es la familia, y que quizá debería perdonar, pero para mí, el lazo familiar no justifica semejante traición. No me destruyó, pero sí cambió mi vida para siempre. ¿Fue difícil iniciar de cero? Sí, mucho. Verme sin hogar, alquilando un espacio minúsculo, gastando en hoteles, lidiando con el papeleo de abogados, las noches sin dormir pensando en la injusticia. Pero conforme el caso avanzó y la verdad salió a la luz, cada día me sentía un poco más fuerte, un poco más libre. Y hoy, por fin, puedo decir que estoy en paz. La casa ya no volverá a ser mía. Algún desconocido la disfruta ahora, y espero que la trate bien. Me gustaría pensar que, de algún modo, ese lugar atesorará la buena energía de los días en que yo viví allí con ilusión. Pero del pasado he aprendido que uno no debe aferrarse demasiado a las cosas materiales. Lo realmente importante es la dignidad y la honestidad con la que vives tu vida, y yo elegí no dejarme aplastar. Si alguien se encuentra en una situación parecida, solo diré: busca ayuda legal, no te rindas, no les muestres tu desesperación. Hay gente que sabe manipular muy bien la compasión y la culpabilidad, y si ven una rendija, se aprovechan. En 1900, mi caso, preferí el silencio, reunir pruebas y, en el momento oportuno, soltar toda la artillería. Me llamaron vengativo, pero yo lo llamo defender mis derechos. Aún recuerdo el rostro de Richard cuando gritó: déjame entrar, Ethan, eres un egoísta, y yo simplemente cerré la puerta en su cara. Fue un instante en el que todo el dolor que sentí al ver mi casa vacía se transformó en una firme decisión de no dejarme pisotear más. Pienso que si más gente actuara así, con firmeza y apegada a la ley, habría menos abusos e injusticias. Alguna vez mi madre me escribió un mensaje largo, donde decía que, después de todo, ella siempre quiso lo mejor para mí, y que Richard la convenció de que era la mejor opción vender la casa. Agregó que a veces cometemos errores por amor. La verdad, no respondí. De mi madre, esperaba al menos una advertencia, un gesto, un comentario que me advirtiera lo que se avecinaba, pero no ocurrió. Prefirió callar. Así que yo también prefiero mantenerme en silencio, y no entablar más conversaciones. Mi paz mental vale más que
cualquier lazo sanguíneo que no sea recíproco. Hoy, mientras viajo por mi trabajo, siento una libertad que antes no conocía. Me deshice de la carga de una familia que no me apoyó y aprendí a valorarme. Tengo planes de, en unos años, comprar otro inmueble, uno más equilibrado para mi estilo de vida. Y lo haré con toda la prudencia y supervisión legal del mundo. Nadie volverá a robarme mi esfuerzo. Para cerrar, diré que, aunque cada persona vive historias distintas, yo encontré en la justicia legal la mejor forma de venganza. Podría haberme llenado de odio, haberme enfrentado de manera violenta, pero entonces habría salido perjudicado. Preferí la táctica de la paciencia, del sigilo, de atar cabos legales, y el resultado fue devastador para Richard. Ya no podía negar sus fraudes, ni evitar las auditorías, ni esconder la falsificación. Quedó expuesto ante el mundo y perdió todo, de la misma forma en que él me había despojado. Mi historia es una advertencia para quien crea que la familia está libre de traiciones o que nunca debemos sospechar de ellos. A veces, las personas más cercanas son las que guardan secretos oscuros. Si algo no te cuadra, investiga, actúa con cautela, y si te arrinconan, defiéndete con todas tus fuerzas. Nadie tiene derecho a pisotear tus sueños, ni siquiera quien diga que lo hace por tu bien. No sé cuánto tiempo pasará antes de que mi madre intente contactarme de nuevo con alguna excusa o petición de reencuentro. Quizá lo haga. Tal vez quiera recuperar la relación. No sé si en el futuro estaré dispuesto a escucharla. Por ahora siento que la herida está fresca y que lo más sano es mantenerme alejado. La decepción fue grande y requerirá un esfuerzo enorme superarla. En las noches, cuando me recuesto en mi cama, a veces pienso en lo rápido que sucedió todo. En cuestión de días pasé de sentir que tenía un hogar cómodo a darme cuenta de que me había quedado sin nada, durmiendo en hoteles y llamando a abogados y contadores para intentar salvar mi inversión. Pero también me sirvió para descubrir mi propia resistencia, mi capacidad de enfrentar la adversidad. A fin de cuentas, esa experiencia me enseñó que soy capaz de levantarme de la peor traición y rehacer mi vida. Si pudiera viajar al pasado y hablar con mi yo de 23 años, le diría que tenga más cuidado al firmar documentos, que no confíe tan ciegamente en su padrastro y que lea cada cláusula de la hipoteca. Le diría que confíe en su instinto cuando algo le parezca sospechoso, pero no puedo cambiar lo que ya pasó. Solo puedo contarlo para que otros se cuiden y no permitan que nadie los use o abuse. Así que aquí estoy, con mi nuevo departamento, mi trabajo que a pesar de ser agotador me encanta, y una mirada distinta hacia la vida y las relaciones. Hubiera querido que mi madre estuviese conmigo en las buenas y en las malas, pero creo que ella eligió mal, y al final, cada quien debe hacerse responsable de sus actos. Ella eligió a Richard, y Richard eligió robarme. Yo elegí defenderme. No me arrepiento de nada. Si cada vez que te dañan te rindes, terminas permitiendo que cualquiera haga lo que quiera contigo. Es preferible plantar cara y, aunque sufras, luchar por lo tuyo. Después de este proceso, sé que puedo enfrentar desafíos aún mayores. Sé que la justicia existe y que, aunque a veces parezca lenta, termina apareciendo para quien se esfuerza en buscarla. Ahora, imagino a Richard en alguna celda, o en un tribunal defendiéndose sin argumentos, o negociando algún acuerdo con las autoridades mientras su mundo se viene abajo. Y yo, que tantas veces fui llamado chico o niño por él, me siento fuerte y en paz. Es la ironía de la vida. El hombre que me subestimó y se creyó dueño de mis bienes, acabó sin nada. No puedo negar que disfruto un poco esa idea, no por crueldad, sino porque simplemente la justicia prevaleció. A veces la gente me dice, ¿qué historia? Parece de película. Y yo les respondo que así es la realidad. La ficción a veces se queda corta comparada con los planes retorcidos que algunos hacen, incluso dentro de su propia familia. No hay que bajar la guardia. Es una lección costosa pero valiosa. Si leíste hasta aquí, espero que mi historia te sirva de algo. Si solo te entretuvo, está bien. Si te hace desconfiar un poco más cuando firmes un documento, mejor. Y si alguna vez te enfrentas a una traición parecida, recuerda que no estás solo y que siempre hay caminos legales. Infórmate, asóciate con gente de confianza, no te desesperes. Y cuando llegue el momento de dar la estocada legal, hazlo con la convicción de que no mereces ser tratado como una presa fácil. Mi consejo final es este: nunca renuncies a la dignidad que te queda, ni dejes que otros te convenzan de que lo hacen por tu bien cuando en realidad te están robando. Levántate, defiéndete y sigue adelante con la frente en alto. Cuando todo termine, dormirás mejor sabiendo que luchaste con las armas adecuadas y que hiciste lo posible por protegerte a ti mismo. Así que, hasta aquí llega mi relato. Ahora vivo tranquilo, disfrutando de las pequeñas cosas y con la certeza de que, al menos, en mi vida, Richard no volverá a poner un pie. Ha probado de su propia medicina y tardará mucho, si es que alguna vez lo logra, en recomponer el desastre que creó. Yo, mientras tanto, trabajo, ahorro y confío en que puedo construir un futuro mejor y más honesto, lejos de quienes me traicionaron. Esa es mi victoria definitiva.